Una madre que haría cualquier cosa para que sus hijas jamás pusieran las manos en la herencia del padre, incluso si eso significara su infelicidad de por vida. Una de esas hijas es exactamente idéntica a otra mujer, pero no son gemelas separadas ni tienen ningún parentesco. Ese es el tema de la telenovela. La otra, una historia original de la escritora Liliana Booth, producida por Ernesto Alonso para Televisa en 2002. La historia tiene un tono diferente, oscuro, dramático y hasta poético. Es una historia triste con un romance intenso y dramático, que veremos ahora. Somos brevemente presentados a un recuerdo de la infancia de Carlota. Ella, su madre y su hermana son expulsadas de un funeral por un joven furioso, que las arroja al barro en una noche lluviosa. Carlota no recuerda el contexto, pero esa escena nunca salió de su cabeza. Ella pensaba que su madre era viuda y esposa legítima de su padre, cuando en realidad había sido su amante. Y Carlota era hija de esa relación. Además, su hermana Eugenia era hija de otro hombre, pero ambas creían que eran hijas de Leopoldo. El velorio al que asistieron era el del propio padre. Bernarda se atrevió a presentarse en la casa de la familia con sus dos hijas pequeñas. Fueron expulsadas por el hijo del matrimonio, el entonces adolescente Román. Román nunca olvidó esa escena y planeó vengarse de Bernarda. Incluso planeaba seducir y abandonar a Eugenia, creyendo que era su media hermana. ¡Qué personaje tan repugnante! Carlota era una joven tímida, amante de las artes clásicas como el piano y la pintura. No tenía autoestima y se consideraba fea, insignificante y tonta. Todo esto era reforzado por su madre, Bernarda, una madre narcisista que las humillaba constantemente para mantener el control de la herencia. El testamento establecía que la herencia se entregaría a las hijas al casarse. Bernarda hacía todo lo posible por evitarlo. Sin embargo, ambas se enamoran al mismo tiempo. Eugenia cae en la trampa de Román, mientras Carlota se enamora de Álvaro, un joven bueno y honesto. Los padres de Álvaro se mudaron recientemente a una ciudad del interior. La madre Lupita y el padre Justo fueron a vivir allá. Ya el hermano adoptivo de Álvaro, Adrián, vive en la capital al igual que él, y aparece de visita de vez en cuando. En una de esas visitas, él conoce a Cordelia, la socia de Carlota, además de ser completamente diferente de Carlota en los sentimientos. Cordelia también tiene una situación financiera muy distinta. Ella viene de una familia humilde, que vive en situación precaria, una madre servil y débil de carácter, un padre que pasa los días borracho y una hermana vacía, que básicamente no vale nada. Cordelia es ambiciosa y quiere salir de esa vida. Solo quería pescar a un hombre rico y lanzaba el anzuelo en varios lados para ver qué pez podía atrapar. Uno de esos pececillos era Lázaro, hijo de Delfino, un rico hacendado de la región. Delfino era el hombre con quien Bernarda tuvo un breve romance cuando era joven y quedó embarazada. Sí, el verdadero padre de Eugenia. Ella lo amó sinceramente, pero para él solo fue otro Ofer. Cordelia tiene un romance secreto con Lázaro, pero también mantiene un romance con Adrián al mismo tiempo. Mientras Lázaro es solo un idiota que está siendo engañado, Adrián es casi un alma gemela de Cordelia. Ambos eran personas sin escrúpulos, que pasaban por encima de todo y de todos para alcanzar sus objetivos. Lázaro sorprende a Cordelia y Adrián juntos, y los dos pelean. Lázaro acaba herido en la pierna y queda con secuelas. Álvaro, que era médico, lo atiende, pero no consigue evitar que Lázaro quede cojo de una pierna. Delfino, que tenía un carácter difícil, desarrolla un odio enorme hacia Álvaro y su familia. Imagínense si supiera que además había sido Adrián quien hirió a su hijo. Pero eso era un secreto que por el momento se quedaría solo entre Cordelia, Adrián y Lázaro. Eugenia mantenía su romance secreto con Román con la complicidad de Fabiana, prima de Bernarda, que vivía con ellas. Fabiana era la verdadera madre de Adrián, que lo había entregado en adopción cuando era bebé. Él era fruto de una relación entre Fabiana y Narciso, un circense al que ella nunca había vuelto a ver y que no sabía del hijo. Román consigue consumar su venganza y después de tener una noche macabra con Eugenia, la abandona, desapareciendo sin previo aviso. La joven termina quedando embarazada. El tipo ni siquiera usó protección para evitar tener un hijo con su supuesta hermana.
Cuando Bernarda se entera de que su hija está embarazada de un hombre que se aprovechó de ella y desapareció, la manda lejos hasta que nazca el niño. Ella también expulsa a Fabiana, que encubrió el romance. Fabiana se va a la capital, mientras Eugenia va a la ciudad de Tomasa, la empleada de la familia que adoraba a las jóvenes como si fueran sus hijas. Fabiana es una personaje medio ambigua, ni esencialmente mala ni buena, pero sí hacía todo pensando primero en sí misma. Allá en la capital, ella termina descubriendo la verdadera identidad de Román, y le revela que Eugenia no era su verdadera hermana. Él queda frustrado por no haber realizado su venganza y promete que hará pagar a Bernarda. Fabiana también odiaba a su prima, a pesar de ser una más que estaba bajo su despotismo y autoritarismo. Bernarda oprimía a toda su familia, pero Fabiana prefería someterse a eso y vivir con la prima rica que tener que mantenerse en una realidad humilde. Eugenia conoce a Cordelia, la doble de su hermana. También conoce a Delfino, su verdadero padre, que se encariña con ella, y a Santos, el sobrino de Tomasa, que se enamora de ella. Ella acepta casarse con Santos y exige a su madre que le dé su parte de la herencia. Mientras tanto, el romance de Carlota y Álvaro se hacía cada vez más fuerte. Él le da de regalo una cajita de música en forma de piano que toca una linda melodía. Esa cajita será el símbolo del amor de los dos a lo largo de la historia. Al contrario de su hermana, Carlota asumió la relación frente a su madre. Ella puso resistencia al principio, pero cuando se dio cuenta de que sería muy difícil separar a la pareja, fingió aceptar el noviazgo, pero no desistiría de separarlos por detrás. Bernarda se dedica a manipular situaciones para dejar a Carlota en el papel de estúpida que no hace nada bien. Todo para que el propio Álvaro se cansara y se alejara de su hija. Una cosa que me gusta mucho de esta telenovela es que Álvaro siempre valoró a Carlota. La madre de Álvaro tenía un problema cardíaco y además de necesitar tomar medicamentos, no podía tener emociones fuertes. Cordelia consigue acercarse a ella, haciéndose pasar por buena chica, con la intención de conseguir su apoyo para casarse con Adrián. Pero ¿recuerdan que dije que ella lanzaba el anzuelo para todos lados? En un determinado momento, ella llega incluso a intentar coquetear con Justo, el padre de Adrián y marido de Lupita. Él no cede, pues era un hombre fiel. Cuando Lupita se entera, intenta expulsar a Cordelia de la vida de la familia y le dice que jamás se casará con su hijo Adrián. Pero Cordelia responde que o ella la ayuda o Delfino se enterará de que Adrián fue el responsable de la herida de Lázaro y lo mataría. Lupita queda en shock al saber cómo era en realidad su hijo adoptivo y se siente mal. Ella le suplica a Cordelia que le dé el medicamento, pero la joven intenta chantajearla y dice que solo se lo dará si promete ayudarla a casarse con Adrián. Lupita termina muriendo en ese momento, sin que nadie sepa de la responsabilidad de Cordelia, pero ella escribía todo lo que le ocurría en un diario, y más tarde en la historia esas páginas serían leídas. Álvaro regresa al campo después de la muerte de su madre, mientras Eugenia también moriría después de dar a luz. Bernarda se enteró de la verdad sobre Román y va a visitar a su hija. Le cuenta que el hombre que la engañó fue su propio hermano, aunque eso era mentira. El choque emocional adelantó el parto, y Eugenia muere diciéndole a su madre que su muerte quedará en la conciencia de Bernarda para siempre. Santos y Tomasa fingen que el bebé murió a pedido de la propia Eugenia, que no quería dejar al hijo en manos de su madre. Lebrado será criado por la familia de Santos y crecerá creyendo que es su verdadero hijo. Álvaro ve el ataúd cerrado de Eugenia frente a la casa de Bernarda y un empleado le dice que su hija murió. Álvaro no sabía que Carlota tenía una hermana, pues por el embarazo de Eugenia, Bernarda había prohibido que se hablara de ella. Él piensa que era Carlota y Bernarda no desmiente el malentendido. Esa era la oportunidad perfecta para que ella se librara de Álvaro. Eugenia ya no podría reclamar su parte de la herencia, y ahora tampoco Carlota podría, pues no se casaría. Álvaro va a la hacienda y allí conoce a Cordelia. Mientras tanto, Carlota estaba deprimida por la muerte de su hermana y el supuesto abandono de su novio. Ella intenta quitarse la vida tomando medicamentos y
al ser atendida en el hospital, descubre que estaba embarazada de Álvaro, pero los medicamentos causaron la pérdida del bebé. Varios años pasan en la historia y vemos que Cordelia logró su objetivo de casarse con Álvaro y convertirse en una señora de buena familia, pero solo en apariencia, porque ella sigue siendo amante de Adrián. Álvaro y Cordelia tuvieron una hija llamada Natalia, que sufre por la falta de cariño de su madre. Por cierto, Cordelia y Bernarda son madres muy parecidas, siempre menospreciando y bajando la autoestima de sus hijas. Claro que con el tiempo de convivencia, Álvaro ya había percibido que el parecido entre Carlota y Cordelia era solo físico y que ella jamás podría suplir la pérdida de su primer amor. Él conserva una pintura enorme de Carlota en la sala. Todos piensan que se trata de Cordelia, pero el aspecto de la chica del cuadro en nada recordaba la personalidad y estilo de ella. Carlota se volvió aún más introvertida y sumisa a su madre por todos los traumas sufridos. Ella pasa los días pintando máscaras y siente fascinación por ellas, pues puede crear rostros diferentes y escapar de sí misma. En esta fase de la novela, conocemos a una amiga de Bernarda, Sabrina, y a su hija Mireia. Carlota y Bernarda acompañan a Sabrina a una exposición de pintura en la capital. Cordelia también estaba allí viajando sola y las dos se conocen. Ella inmediatamente percibe que su doble solo podía ser Carlota, la supuesta novia muerta. Cordelia se hace pasar por buena chica delante de Carlota y va ganando su confianza. Ella dice que conoce a Álvaro y que él le habló sobre el parecido de las dos, pero que no lo veía desde hace muchos años. Carlota le cuenta su historia con Álvaro. Bueno, la versión que ella creía que era verdad, y Cordelia entiende el malentendido que ocurrió en aquella época. Adrián llega cuando las dos están conversando y también conoce a Carlota. Le dan un apellido diferente a Adrián para que Carlota no se dé cuenta de que es hermano de Álvaro. Adrián lleva una vida secreta como gigoló, explotando a mujeres mayo res para sacarles dinero. ¿Recuerdan que Carlota y Bernarda estaban en la capital para una exposición de pintura? Allá, Bernarda conoce a Román, que todavía no había desistido de su venganza. Él le da un nombre falso con la intención de acercarse para ejecutar su venganza. Bernarda hace papel de loba y ya besa al sujeto minutos después de conocerlo. Pero después se hace la arrepentida y se niega a mantener contacto con él. Claro que eso no lo hará desistir. Cuando Cordelia regresa a la hacienda, intenta reconquistar a Álvaro cambiando su look para parecerse a Carlota y comienza a adoptar una personalidad más dulce, pero él no cae en la estrategia forzada y pronto ella vuelve a ser como antes. Carlota, aún en la capital, conoce a Narciso, el verdadero padre de Adrián. Él ahora no trabaja más en el circo, sino como artista callejero. Carlota y Narciso se identifican y nace una amistad instantánea entre ellos. Adrián va a la hacienda y chantajea a Cordelia con revelar la verdad sobre Carlota. Pero ella hace una contraamenaza, contarle a Justo sobre el caso de ellos, quien no le diría nada a Álvaro, pero abandonaría a Adrián como hijo. Adrián se calla, pero no deja de aprovechar la situación con Carlota. Él consigue localizarla en su ciudad y comienza a mostrar interés por ella. Carlota se resiste a aceptar un acercamiento, pero Mireia la incentiva para que le dé una oportunidad a Adrián y poco a poco ella va abriendo una brecha. Claro que a espaldas de Bernarda jamás aprobaría el romance de su hija con alguien que pudiera quitarle la herencia de las manos. El único pretendiente que ella aprobaría sería Joaquín, un hombre ya mayor, dueño de una cadena de supermercados y con una gran fortuna. Él era muy bondadoso e incluso ingenuo. Para Bernarda sería perfecto tener dos tontos manipulables, cada uno con una herencia millonaria en las manos. Román se acerca a Sabrina, la amiga de Bernarda, y comienza a perseguirla para intentar conquistarla. Los dos se convierten en amantes, y al menos alguien en esta novela consigue hacer quedar a Bernarda como idiota. Cordelia propone a Álvaro que hagan un intento de salvar el matrimonio por Natalia, pero que para eso, él necesitaba acabar de una vez con el fantasma de Carlota. Él acepta y pide que el nombre de su amada jamás vuelva a ser mencionado. La esposa de Daniel, el mejor amigo de Álvaro, tenía una tía que era conocida de Sabrina y Bernarda. Carlota fue, a pedido de su madre, a llevar flores a la mujer, y al llegar a la casa, se topa con Daniel. Ella descubre que Álvaro se casó. Decepcionada,
Le pide a Daniel que no diga más nada y se va. Daniel y Tomasa conversan sobre el engaño del pasado, y Tomasa lo convence de que ya habían pasado muchos años y era mejor dejar la historia quieta. Qué indignación tan grande me causó la actitud de esos dos. Ellos no tenían ningún derecho a decidir sobre la vida de sus seres queridos. A pesar de todas las dificultades por la falta de autoestima de Carlota, Adrián consigue que ella lo acepte y para eso cuenta con la ayuda de Mireia, Tomasa y Fabiana. Cuando Fabiana descubre que Adrián es su hijo, guarda el secreto pero hace todo para favorecerlo. Así, ella le cuenta sobre la herencia de Carlota, que solo podría recibir cuando se casara. ¿Será que él le pidió matrimonio? ¿Sí o claro? Él comparte los planes con Cordelia y los dos hacen un seguro de vida con ella, haciéndose pasar por Carlota. El plan era matar a Carlota después para recibir el seguro. Él solo no contaba con una cosa. Carlota enfrenta a su madre para casarse con Adrián y Bernarda insiste en que él jamás podría amarla y que solo quería su dinero. Para probar que su madre estaba equivocada, Carlota firma un documento renunciando a la herencia. Adrián se entera de lo que ella hizo y deja a la pobre plantada en la iglesia vestida de novia. La madre cruel se burla de ella al verla llegar a casa en ese estado y darse cuenta de lo que había pasado. Carlota está atónita y ni siquiera reacciona. Bernarda también aprovechaba la tragedia de su hija para desquitar la rabia que sentía de sí misma, por también haber sido engañada por un hombre. Sí, Román ya había cumplido su plan nada original de dejar a Bernarda enamorada, y luego abandonarla como un trapo usado. Carlota decide aceptar casarse con Joaquín, el anciano dueño del supermercado, y satisfacer el deseo de su madre. Pobrecito, él se pone todo feliz. Era muy bondadoso, pero quererlo como marido ya es demasiado. A Cordelia no le gustó nada la historia de no recibir el seguro de vida de Carlota, por eso planea matar a Adrián para quedarse con todo el dinero para ella. Cuenta con la ayuda de un asistente de Adrián que parecía más un títere y que sufría varias humillaciones de su jefe. Mientras tanto, Carlota y Mireia hacen un breve viaje a la capital. Carlota termina descubriendo la dirección de Adrián y va para allá furiosa con la intención de reclamarle lo que él había hecho. Pero justo cuando ella llega, Cordelia también estaba allí, esperando el momento perfecto para matar a Adrián, a quien ya habían dopado. La socia malvada se esconde y decide aprovechar el golpe de suerte de la llegada de Carlota. Ella arma todo para hacer parecer que Carlota había matado a Adrián. Él ya estaba desmayado y Cordelia golpea a la socia buena, dejándola inconsciente. Cordelia entonces hiere a Adrián en la espalda con un estilete y mancha las manos de Carlota con su sangre. Todo para que ella, al despertar, pensara que había tenido un arrebato del que no se acuerda y que había matado a Adrián. La pobre sale corriendo desesperada, solo que el plan no funcionó porque Adrián no muere. Cordelia y el asistente arman todo para hacer parecer que nada de eso había pasado. Adrián acepta la versión de que había sido un asalto y que había quedado inconsciente por mezclar calmantes con la bebida. Mientras Carlota queda como loca delante de Fabiana y Mireia, esa fue la gota que colmó el vaso de la pobre sufridora. Carlota enloquece de una vez atacando a su madre, después de ser humillada por ella una vez más. Bernarda entonces decide internar a su hija. Bernarda va a investigar sobre el amante que la había hecho quedar como tonta y termina descubriendo que él estaba casado y que además su esposa estaba embarazada. Enfurecida, decide vengarse. Si los dejaban, podrían estar vengándose uno del otro eternamente, y la novela estaría al aire hasta ahora. Pero en fin, Bernarda atropella a la esposa de Román y ella pierde al bebé. Después, ella termina descubriendo que la mujer fingía que seguía embarazada, pues ya no podía tener más hijos. Bernarda entonces inventa una historia de que una mujer quería dar al hijo en adopción y combina con Julieta, la esposa, darle el bebé a la salida del hospital. Pero en realidad, Bernarda entra disfrazada de enfermera y simplemente roba un bebé aleatorio, para hacer parecer que Julieta había raptado al niño. Cordelia se va de casa después de una fuerte discusión, en la
que acusó a Adrián de haber sido el responsable de lo que le pasó en la pierna a Lázaro. Ella sale de la hacienda diciendo que desaparecería para siempre. Pero claro que sabía que tenía la carta del bienestar de su hija en las manos. Por más que Bernarda deseaba que Carlota figurara como una loca incapaz ante todos, el médico le da de alta y Mireia la acompaña en un crucero para distraerse. Todo patrocinado por Joaquín, que hacía todo para que Carlota mejorara de su crisis. Solo que, en ese mismo crucero embarcarían Álvaro, Cordelia y Natalia en otro intento de ser una familia feliz. Pero Cordelia desiste en el último momento. Discute con Álvaro y le dice que vaya solo con la hija. Y él así lo hace. Álvaro, Natalia y Carlota, juntos en un barco, por una semana entera, veremos a Carlota hacer de Paulina Martínez, haciéndose pasar por su doble malvada. Creo que la respuesta es bastante obvia. Bueno, todo sucede en un baile de máscaras en la primera noche en el barco. Cuando Álvaro la llama Cordelia, ella entiende que la otra le había mentido y que en realidad era la esposa de Álvaro. Esa esposa, que se había librado del viaje, iba rumbo a la capital para intentar acabar nuevamente con Adrián, cobrar el dinero del seguro e irse para nunca más volver. Mireia había desembarcado a escondidas, dejando a Carlota hacer el viaje sola. Su intención era darle alas a su amiga para que aprendiera a vivir nuevas experiencias y fuera más independiente. Carlota se encariña mucho con Natalia y se da cuenta de que eran muy parecidas en sus inseguridades con sus madres narcisistas, que siempre les decían que eran tontas y lo hacían todo mal. Álvaro nota el cambio en el comportamiento de la supuesta esposa. Poco a poco se van acercando. A partir de aquí los sentimientos de Álvaro se vuelven confusos, pues sabía que no amaba a Cordelia, pero empezaba a sentir cosas por la mujer del barco. Los dos se rinden a la pasión y viven un romance en el viaje. Álvaro pensaba que vivía una nueva oportunidad con Cordelia, y Carlota sabía que vivía un sueño con fecha para terminar. Ella intenta decirle que era Carlota, pero como Cordelia solía usar la carta de parecerse a Carlota para manipularlo, él se enoja y no la deja continuar hablando. Bastaba que ella hubiera insistido un poco más, o que lo hubiera dicho de otra manera. Pero ella no sabía que la furia de él era por el dolor de creer que ella estaba muerta, y que por eso no permitía que su nombre fuera mencionado. Ella pensó que él detestaba tanto el recuerdo de ella al punto de no querer ni oír su nombre. Y eso solo hizo aumentar aquel rencor del abandono que guardó en su corazón. Mientras tanto en la capital, el títere de Adrián traiciona a Cordelia y revela los planes de ella al jefe. Ellos acuerdan seguir el juego, fingiendo que el asistente aceptaría el plan de ella mientras le informaba todo a Adrián. Adrián va a la hacienda y el asistente le cuenta eso a Cordelia. Ella no le gusta nada, pues allá sería mucho más difícil ejecutar su plan. Adrián termina encontrando los diarios de Cordelia y así descubre que ella era la responsable de la muerte de su madre. Y lo que era peor, que ella se había sentido mal porque Cordelia había dicho cosas malas sobre él. El crucero llega a su fin. Y con él también terminaba el sueño de la vida de mentira de Carlota. Cuando Natalia y Álvaro desembarcan, se encuentran con Cordelia, que estaba en el lobby del hotel. Ellos creyeron que ella simplemente había desembarcado antes que ellos. Y Cordelia ve a Carlota de lejos, entendiendo todo lo que pasó en el crucero. En otro momento, Carlota se encuentra nuevamente con Natalia en el hotel, y la niña le muestra una medalla que había ganado del tío Adrián, que era igual a la que tenía Fabiana. En ese momento, Carlota se da cuenta de que Adrián era el hijo que Fabiana había abandonado y que además era el hermano de Álvaro. Cordelia le cuenta a él que Carlota la sustituyó en el crucero, y eso sería fundamental para los próximos acontecimientos de la historia. En la hacienda, Cordelia haría el intento final de acabar con la vida de su amante, poniendo una serpiente venenosa en la tina de hidromasaje que él usaría. Solo que ella no contaba con ser jalada para dentro de la tina, y quien termina picada por la serpiente es ella. Adrián solo se da cuenta cuando ve al animal y deja que Cordelia muera sin auxilio para vengarse. Adrián se deshace del cuerpo de Cordelia tirándola de un barranco y forja un viaje relámpago de ella para ganar tiempo. Pero para la suerte de Adrián, una sucesión de acontecimientos daría un giro en la vida de Carlota que terminaría encajando todo para que ella viviera la vida de su doble. Todo comienza cuando Carlota queda viuda el mismo día de su boda con Joaquín. El pobrecito murió de tanta felicidad.
Carlota desiste de aceptar vivir encadenada a su madre para siempre e intenta irse de la casa. Bernarda intenta arrancarle las maletas y rueda escaleras abajo. Claro que ahora Carlota se sentiría culpable por el accidente de su madre y se quedaría en la casa cuidándola. Bernarda está en cama y manipula emocionalmente a su hija para que no se vaya y se sienta aún más culpable porque ella no puede caminar. Pero en realidad estaba fingiendo que no podía andar y Carlota la descubre. Revoltada, ella se va de casa de una vez, para nunca más volver. ¿Recuerdan que ella hizo amistad con el verdadero padre de Adrián y que él le dejó su contacto por si algún día necesitaba un amigo en la capital? Ella va a buscarlo en la capital y se hospeda en la vecindad donde él vive, en el cuarto de una amiga llamada Celina. Consiguen trabajo como mesera para Carlota en el bar del hotel donde ellos trabajan. La pobre está obligada a usar ese look ridículo de payaso. Esta telenovela realmente ama las máscaras, ¿eh? Mientras tanto, en la hacienda, Natalia sufre por la ausencia de su madre y Álvaro la busca desesperadamente. La niña incluso se cae de un caballo y queda en cama sin poder caminar. Sin embargo, su problema era un bloqueo mental por la ausencia de la madre. Y Adrián usaría esa carta para convencer a Carlota cuando llegara el momento. Delfino va a la ciudad de Bernarda a buscar a Tomasa para hablar sobre el ahijado librado, sin siquiera saber que en realidad era su nieto. Al llegar a la casa, Bernarda escucha la conversación de los dos de que el hijo de Eugenia estaba vivo. Pero la empleada dice que Delfino se confundió y que el niño en realidad era hijo de una sobrina de ella. Después, cuando los dos ya están solos, Tomasa le cuenta la verdad a Delfino sobre la última voluntad de Eugenia, para mantener al hijo lejos de la abuela cruel. Momentos después, él regresa a la casa después de recordar que ella era la mujer del pasado con la que había tenido un romance fugaz. Pero claro, que ella no revela que tuvo una hija de él y que esa hija había sido Eugenia. Tienen una breve discusión y ella lo echa de la casa. Otra que se va es Tomasa, que sin Carlota ya no veía sentido en seguir trabajando allí. Ella entonces regresa a su ciudad. Carlota encuentra a Adrián en el bar del hotel, sirviendo las mesas con su uniforme ridículo de payasa. Pero como ese uniforme parecía más un disfraz, él no la reconoció inmediatamente. Pero ella se revela ante él, con la única intención de saber sobre Natalia. En ese momento, él entiende que ella ya sabe incluso que él es hermano de Álvaro y tío de la niña. Él juega el mismo juego de Cordelia, básicamente convirtiendo a Álvaro en el villano responsable de todas las cosas malas del mundo. Dice incluso que si él no llegó el día de la boda fue porque su hermano descubrió todo y se lo impidió. También dijo que Cordelia había huido del marido y que Natalia estaba muy triste por la falta de su madre. Al día siguiente, él la busca en casa con una carta supuestamente de Cordelia, que pedía que Carlota asumiera su lugar nuevamente. En un primer momento, ella no acepta, pero Adrián juega fuerte apelando al bienestar de Natalia. Un golpe del destino terminaría de empujar a Carlota para recomenzar una nueva vida desde cero. Un autobús en el que ella debería viajar sufre un accidente fatal sin sobrevivientes. Ella estaba en la lista de pasajeros, pero no consiguió embarcar porque uno de los gatos de su amiga Celina se escapó y ella perdió el autobús buscándolo. La lista de víctimas salió en el periódico y Carlota fue dada oficialmente como muerta. Carlota finalmente decide que se pondrá la máscara de Cordelia para ayudar a la niña, pero también para vengarse de Álvaro. Mientras tanto, Delfino descubre toda la verdad sobre ser el padre de Eugenia y abuelo de Librado. Fabiana, que adoraba perjudicar a su prima siempre que tenía oportunidad, le cuenta todo lo que la pobre Eugenia sufrió por culpa de Bernarda. La amiga Celina acompaña a Carlota en su nueva vida en la hacienda. Adrián le entregó los diarios de Cordelia para que pudiera imitar su forma de ser, más un detalle que recuerda a la usurpadora. Con la presencia de la nueva madre, Natalia vuelve a caminar y retoma su vida normal, deseando que sus padres se lleven bien. Carlota dejó su vida anterior sin saber que el fallecido marido Joaquín le había dejado su gran fortuna de herencia. Y claro que Bernarda quería poner las manos en ese dinero. Pero con la hija muerta,
no podría hacerlo. Librado era el mejor amigo de Natalia, y Carlota termina descubriendo que él era su sobrino, el hijo de su hermana que supuestamente había muerto al nacer. Ella también descubre el verdadero origen de su hermana, y que ellas no eran hijas del mismo padre. Mientras tanto, Delfino exige la verdad a Bernarda y habla sobre el nieto que está vivo. Pero Bernarda no cree en la historia. Ella piensa que Santos está usando a un niño cualquiera para hacerse pasar por el nieto de Delfino con la intención de sacarle dinero. El niño también descubre la verdad al escuchar una conversación de su abuelo con su tío. Él también escuchó que Delfino era dueño de las tierras donde vivía Santos, y en un malentendido pensó que si no iba a vivir con Delfino, él podría quitarle las tierras a su padre. Por eso, finge que va a vivir con el abuelo por haberse enojado con Santos, pero en realidad quería protegerlo. Carlota y Álvaro juegan al gato y al ratón, dejándose llevar por los sentimientos y fingiendo odiarse al mismo tiempo. Para complicarlo todo aún más, llega a la ciudad una nueva vecina ofrecida, que solo falta ponerse en una bandeja para que Álvaro la cene. Ella se acerca con la excusa de querer comprar un caballo, y Carlota se muere de celos. Regina, ese era el nombre de la descarada, se entera de que el matrimonio de Álvaro y Cordelia es un fracaso y se aprovecha de eso para intentar conquistarlo. Carlota se encuentra con Bernarda en la ciudad y usando la máscara de Cordelia. Finalmente tiene la oportunidad de decirle todo lo que quería a su madre. Ella dice que Carlota había sido muy infeliz al lado de su madre, pero que no intentara meterse con Cordelia, porque ella no era la tonta de Carlota. Mientras tanto, en la capital, Julieta, la esposa de Román, devuelve el bebé robado del hospital por Bernarda. Después de enterarse de que la madre no lo había abandonado, Román entonces se entera de lo que Bernarda había hecho. Álvaro, en una decisión estúpida y ridícula, decide casarse con Regina después de pedir el divorcio, para olvidar a Carlota de una vez. Fabiana revela a Bernarda la verdadera identidad de Román y que él era el hijo de Leopoldo. La descarada de Regina le pide a la supuesta Cordelia que deje al marido rehacer su vida. Carlota no podía tomar esa decisión y firmar el divorcio en lugar de su socia, acabando con su familia sin que ella siquiera lo supiera. Ella posterga el divorcio lo máximo posible e incluso intenta cambiar de actitud con Álvaro, pero él cree que todo es un juego de ella y que ya era demasiado tarde para salvar su matrimonio. Para Adrián tampoco haría diferencia si su hermano seguía casado con Cordelia o no. Lo importante era que la muerte de ella no fuera descubierta. Por eso, él engaña a Carlota falsificando un recado que supuestamente Cordelia le habría enviado, para que ella firmara el divorcio en su lugar. A pesar de hacer el papel de Cordelia muy bien, Carlota queda expuesta en una situación que deja a Bernarda desconfiada. Ella cae en el arroyo y casi se ahoga, pues no sabía nadar. Cordelia nadaba muy bien, por eso todos extrañan la situación, pero ella dice que tuvo un calambre. La historia convence a los demás, pero en ese momento Bernarda se acuerda de que nunca había dejado a su hija aprender a nadar y, como no era tonta, comienza a investigar hasta descubrir la verdad. Fabiana, después de descubrir que era madre de Adrián, siempre buscaba ayudarlo y estar cerca de él. Pero como él era un gigoló profesional especializado en conquistar señoras jóvenes, confundía el interés de ella por otra cosa. Él aceptaba la presencia de ella porque siempre le estaba dando algo de dinero, y en uno de esos encuentros, Bernarda lo sorprende. Ella también piensa que Adrián era el gigoló de su prima, pero termina descubriendo que es su hijo abandonado por las medallas iguales. Bernarda promete guardar el secreto siempre que Fabiana sea leal a ella y haga todo lo que ella mande. En un momento de debilidad, Carlota pinta máscaras y termina tirando un vaso de lavar los pinceles. Entonces, dice su frase clásica en voz alta: «Tengo dos manos izquierdas», una idea que su madre le había plantado en la cabeza desde la infancia. Y justo en ese momento Bernarda llega y confirma sus sospechas de que esa era su hija. Después de una fuerte discusión, Bernarda consigue volver a manipular la mente de Carlota y la convence de acabar con esa situación en cuanto Cordelia regrese, y con esa promesa ella guardaría el secreto de la sustitución. Álvaro sorprende a Carlota y Daniel juntos en una escena comprometedora, y cree que está siendo traicionado por su mejor amigo y su esposa. Paulina,
la esposa celosa de Daniel. Ya le había metido ideas en la cabeza a Álvaro, mostrándole una foto de Carlota y Daniel abrazados. Ese momento había ocurrido cuando Carlota y Daniel conversaron al descubrir que ella estaba viva, y él la abrazó para consolarla. Pero Álvaro termina creyendo en el supuesto affair cuando los encuentra abrazados en un restaurante en la capital. Era algo muy fraternal, pero tal vez estos dos deberían buscar formas menos cariñosas de consolarse. Le dice que la chica de la foto era en realidad Carlota y que ella no había muerto en aquella época, sino su hermana Eugenia. Álvaro queda aturdido y desesperado al descubrir el engaño de tantos años atrás y que había sido separado del amor de su vida de esa manera. Pero Daniel le dice que después Carlota sí había fallecido en aquel accidente de autobús, y Álvaro sufre la pérdida de su amor nuevamente. Álvaro también le cobra a Bernarda por el engaño que destruyó su vida. Ella dice que había hecho aquello por el bien de su hija, porque sabía lo que era mejor para ella, y que ahora ya no servía de nada dar explicaciones, porque ella ya estaba muerta de verdad. Pero ella sabía que no, y que Carlota estaba bajo las narices de Álvaro haciéndose pasar por su esposa. Claro que ella no se lo revelaría a él, pues no tendría nada que ganar. Ella necesitaba que Carlota volviera a estar bajo su poder para cobrar la herencia de Joaquín y apoderarse de la fortuna del pobre fallecido. Narciso descubre la verdad de que Adrián es su hijo, y como ya estaba enfermo del corazón, termina teniendo un infarto por la emoción. Fabiana se queda a su lado en el hospital, y Bernarda revela a Adrián que el circense es su verdadero padre. Adrián, mostrando una nueva cara de maldad, provoca la muerte de su padre en la cama del hospital, después de decirle cosas terribles. Otra que sale matando gente en esta recta final de la novela es Bernarda, que termina con la vida de su amiga Sabrina, después de que ella descubriera quién era en realidad. Ese par de angelitos también comienza a tener una affair. Imagínense tener ese tipo de relación con la prima de tu madre, que tiene la misma edad que ella. Mireia visita la hacienda y le cuenta a Álvaro que la mujer que hizo el viaje con él en el crucero era Carlota. Él le pregunta a la supuesta Cordelia si aquello era verdad, y ella lo confirma. Álvaro le cuenta todo a Regina, que ahora que sabe la historia completa de Carlota, pronto podrá hacer algo útil en esta telenovela. En el velorio de Sabrina, Bernarda confiesa a Román que conoce su verdadera identidad y también que Librado es el hijo que él tuvo con Eugenia. Él y el niño ya se habían conocido en la ciudad y se habían llevado bien. Román quedó feliz, pero como sigue siendo un loco psicópata, secuestra al niño para jugar el papá. El sueño de él era tener un hijo, y ahora que sabía que tenía uno, nada podría detenerlo. Él lleva a Librado a su apartamento en la capital, donde Julieta ya no vivía, pues él había dejado a su esposa después de toda esa situación. Pero Delfino, Santos y Álvaro se unen para rescatar al niño de las garras del padre maníaco. Y como Delfino ya estaba con sangre en los ojos para vengar el honor de su hija, casi le mete un balazo al infeliz. Pero Álvaro consigue convencerlo de no hacerlo. Librado le dice a Santos que él siempre será su verdadero padre, y todo queda bien entre los dos. Román se entera de que la muerte de su otro hijo, el bebé que Julieta perdió, era más una de las hazañas de Bernarda. Con más sed de venganza que nunca, ahora quería ver a su enemiga muerta de una vez. Él la acorrala en una carretera desierta en medio de la noche con un revólver, pero Bernarda consigue quitarle el arma, y quien termina asesinado es Román. Un final justo para un personaje basura, en mi opinión. Adrián presencia todo y chantajea a su amante. Pero como ella no pierde el tiempo, pronto gana un triunfo contra él. Un collar de Cordelia había aparecido en el pico de un cuervo en el monte y ella lo llevaba puesto cuando murió. Sí, era una pista que Adrián había dejado al deshacerse del cuerpo. Y cuando Bernarda percibe el nerviosismo de él al ver el collar, comienza a investigar y descubre que él mató a Cordelia. Mala como ella sola, Bernarda se aprovecha de que Delfino había amenazado a Román con el arma en el rescate de Librado e intenta incriminarlo por la muerte del sujeto. Delfino es preso como el único sospechoso, pero es liberado, con la ayuda también de Álvaro. Las rivalidades entre las familias habían terminado. Bernarda propone un trato a Adrián, hacer que Carlota vuelva a su lado para que pueda recibir la herencia de Joaquín. Si él la ayudaba, ella le daría una buena parte del dinero. Y claro que él acepta. Así
Él le dice a Carlota que Cordelia regresará a casa al día siguiente y que es mejor que ella se vaya pronto, después de firmar los papeles del divorcio. Carlota se corta la mano con un cuchillo para tener una excusa de por qué su firma no saldría perfecta en el documento, y abandona su máscara de Cordelia para volver a ponérsela solo una vez más en un momento crucial del final de la novela. Solo que antes de irse, Carlota escucha la melodía de su cajita de música y justo en ese momento llega Regina. Álvaro realmente no dejó nada fuera cuando le contó sobre su romance con Carlota a ella. Y ahí, cuando se da cuenta de que esa era Carlota, nos damos cuenta de que a pesar de ser ofrecida, ella no era egoísta y mala, pues le cuenta todo a Álvaro. En ese punto, Carlota ya se había ido de la ciudad. Mientras Álvaro descubría la verdad sobre Carlota, Carlota descubría la verdad sobre Bernarda. Fabiana le contó toda la historia del engaño de la madre y que Álvaro jamás la había abandonado, sino que creyó que ella había muerto. Álvaro entonces va a buscarla a la casa de Bernarda y al llegar encuentra a Carlota escuchando el sonido de su cajita de música. Ellos conversan y se reconcilian, mientras la melodía de la cajita suena de fondo en la escena. La pareja regresa a la hacienda y Carlota revela su verdadera identidad a Justo y Natalia. La niña ya sabía sobre la historia de Carlota y ya se había encariñado con ella por el tiempo que pasaron juntas. Mientras tanto, Bernarda armaba una trampa para su prima Fabiana. Fingió que iba a encontrarse con Adrián en lo alto de un edificio para que la policía lo detuviera por la muerte de Cordelia. Ella finge que lo denunció por teléfono, sabiendo que su prima estaba espiando todo. Desesperada, Fabiana va al encuentro para intentar alertar a su hijo, y para eso ella necesita decir que sabe que él mató a Cordelia. Al saberlo, Adrián piensa que ella quiere chantajearlo y la amenaza con un arma. En ese momento, Fabiana cae desde lo alto del edificio, muriendo al instante. Adrián la sostiene por la cadena que ella usaba y se da cuenta de que ella era su verdadera madre. Bernarda finge quedar en shock por la caída de su prima, y también finge encubrir a Adrián, mostrando un resto de amor en el corazón. El pobrecito llora de remordimiento al darse cuenta de que terminó siendo responsable por la muerte de su madre. Mientras tanto, en la hacienda, Carlota le cuenta a Álvaro sobre su historia con Adrián, y él se da cuenta de que Cordelia y su hermano sabían del engaño de Bernarda y ocultaron la verdad. Carlota también le cuenta que él había inventado aquella historia de que Álvaro lo había presionado para abandonarla el día de la boda. Ellos leen los diarios de Cordelia, donde ella narra todas las maldades de los amantes a lo largo de todos esos años. Álvaro queda destrozado al darse cuenta de cómo era en realidad su hermano. Cordelia también era una decepción, principalmente por la participación que tuvo en la muerte de su madre. Carlota reniega de la sangre de su madre por todo lo que la hizo sufrir, y principalmente porque ya sabe cómo ella contribuyó a la muerte de Eugenia. El cuerpo de Cordelia finalmente es encontrado y Álvaro termina siendo preso como principal sospechoso. Él termina siendo liberado y ahora, junto con Justo y Carlota, pondría en acción su plan para desenmascarar a su hermano. Él le dice a Adrián que salió libre porque los restos encontrados no eran de Cordelia, y Carlota aparece delante de él haciéndose pasar por la verdadera Cordelia, como si no hubiera muerto. Adrián queda confundido y ellos siguen el juego para hacerlo confesar. Yo pensé que Adrián era más inteligente. ¿Ustedes no creen que sería más lógico que pensara que había sido descubierto y que todo aquello era una trampa? Pero en fin, justo mientras el plan estaba en plena acción, Bernarda llega a la hacienda y su presencia amenazaba con arruinar todo. Carlota entonces hace un pacto con Bernarda para que ella se calle y no alerte a Adrián de que ellos ya habían descubierto todo, darle toda la fortuna del fallecido marido a ella, y que a cambio debía guardar silencio y seguir el juego que ellos armaron para desenmascarar al asesino de Cordelia. Lógico que ella acepta, hasta porque ya quería acabar con Adrián, y si además podía recibir la herencia de Joaquín, ese sin duda era un escenario ideal para ella. Ellas incluso arman una llamada con Carlota para que él creyera que ella estaba en la casa de ellas, en la ciudad. Carlota consigue quedarse a solas con Adrián, haciéndose pasar por Cordelia, y en ese momento lo cobra, por haber intentado matarla. Ahí él termina confesando en medio de la conversación y la policía, que estaba al acecho escuchando todo, lo detiene en flagrante.
Esa escena es muy graciosa. Él comienza a reírse todo burlón porque ellos armaron una trampa y él cayó. Carlota cumple su promesa y le pasa la herencia a Bernarda. Adrián consigue escapar de la policía y acorrala a Bernarda cuando ella intentaba ir a sacar el dinero de la herencia en el banco. Adrián la obliga a sacar una parte del dinero para poder usarlo en su huida, y ella finge aceptar, pero después ella se las arregla para escaparse de él, llevándose la maleta con el dinero. Terminan yendo a parar en lo alto de un edificio. Jalón para acá, jalón para allá, y la maleta termina abriéndose y el dinero vuela todo, para la alegría de quien pasara por esa calle a tiempo de agarrar unos billetes. Bernarda entonces le promete un dinero que tenía guardado en la caja fuerte de su casa, pero lo que él no sabía era que ella había montado una trampa al estilo MacGyver, que activaba un revólver cuando se abriera la puerta de la caja fuerte. Adrián abre la caja fuerte y termina con un balazo en medio de la frente. Bernarda escucha todo por teléfono y se divierte con su maldad final contra el amante enemigo. Bueno, casi todos los villanos de esta historia ya se jodieron, y si no viste el final de la novela, debes estar preguntándote cuál habría sido el castigo de una villana tan fría y cruel como Bernarda. Ninguno. En serio, ella escapa con todo el dinero que tanto adoraba y va a vivir una vida de viajes y seducción de jovencitos. Bernarda es una de esas villanas que se sale con la suya al final. ¿Qué les pareció eso? Pero al menos la pareja sufrida de esta historia también consiguió su final feliz después de tanto sufrimiento. La telenovela termina con el matrimonio de Álvaro y Carlota, donde ella le comunica que está embarazada de él. Dejen en los comentarios sus opiniones sobre esta historia y hasta el próximo video.